Hola y bienvenidas al Lenguaje de las Perlas. Mi nombre es Deborah Gambrell y en el episodio de hoy, Dios permite que la oscuridad en tu entorno, en mi entorno, se imponga. Trate de sembrar maleza, porque esto te va a refinar, te va a fortalecer en tu fe, en tu carácter y te va a probar la fe. Pero finalmente va a mostrar la gloria de Dios por medio de ti y en tu alrededor, porque confías en el perfecto agricultor, el que sembró la buena semilla. ¿Alguna vez has pensado por qué tenemos que crecer en las cosas del Espíritu entre personas que no entienden, que no tienen interés, que se oponen o simplemente ignoran las cosas de Dios? A menudo surge una pregunta entre los creyentes: ¿deberíamos aislarnos en nuestra propia comunidad de cristianos solamente? ¿Crear esta ciudad utopia, perfecta supuestamente, entre los cristianos, donde se establezca algo sano y puro, perfecto? Y esto se ha intentado anteriormente en distintas maneras, pero no es lo que Dios nos llamó a hacer. Como Jesús y los héroes de la Biblia, Dios nos llama a ser la luz en medio de las tinieblas. Comenzaré diciendo que tú y tu familia deben estar donde Dios los ha llamado. Dios puede llamar a una familia a compartir las buenas noticias del Evangelio en medio de situaciones difíciles, peligrosas. Sin embargo, si Dios los llamó, habrá una gracia, una cobertura para ellos allí, una cobertura espiritual para todos ellos. Esto no significa que va a ser fácil, al contrario, puede ser sumamente difícil, extremadamente difícil. Pero esa familia va a reconocer el poder, la mano de Dios que está allí en medio de esa obediencia. La familia puede confiar en que Dios los guiará a través de todas las dificultades. Hay otras situaciones donde nos encontramos en un avivamiento, donde vemos a Dios moverse en milagros, milagros de sanidad, de liberación espiritual, sanidad mental. Y estar en este mover de Dios, uno diría, aquí está la perfección de la humanidad, en Cristo. Pero aunque estemos en el mover de Dios, que se vea evidente, aún puede haber cristianos tibios, que no hacen nada, asistiendo al servicio y no reciben. Personas religiosas tratando de sofocar el mover de Dios, siempre las hay. Y aún quienes permanecen completamente indiferentes delante de la presencia del Dios Santísimo. Porque es así. ¿Cómo es posible que sea así? Hoy vamos a explorar esta verdad espiritual, porque Dios siempre siembra lo bueno y permite que crezca entre la maleza, la mala hierba sembrada por la oscuridad. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 29. Esta es la parábola del trigo y la maleza. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró una buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Esto es una obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dios no se preocupa de los planes del enemigo, de las estrategias y los ataques, porque aún así Él siempre va a ser victorioso y Él sabe más allá. No nos tenemos que preocupar cuando vemos que la oscuridad siembra entre medio de las obras de Dios. Dios permite que la oscuridad en tu entorno, en mi entorno, se imponga. Trate de sembrar maleza,
porque esto te va a refinar, te va a fortalecer en tu fe, en tu carácter y te va a probar la fe. Pero finalmente va a mostrar la gloria de Dios por medio de ti y en tu alrededor, porque confías en el perfecto agricultor, el que sembró la buena semilla. Reconozcamos que Dios nos dio libre albedrío. Él nos llamó a elegirlo a Él por nuestra propia cuenta, nuestra propia decisión. No estamos forzadas a la sumisión, sino invitadas a la comunión con el Creador. Desde el principio, Dios le da al ser humano opciones, pero también es claro sobre las consecuencias de esas decisiones. Él es un Padre amoroso que quiere lo mejor para ti y para mí, pero sabe que lo mejor es que tú y yo lo elijamos a Él por nuestro propio deseo, por nuestra propia cuenta, como dije, escoger su reino y su camino, nosotras mismas. Él no te va a obligar, pero te alentará a elegir la vida en verdad. Génesis 2:16-17 dice, pero el Señor le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Tenemos para escoger. ¿Vamos a escoger el fruto de vida o el fruto que aparece, que trae algo bueno o se ve bueno, pero en sí es en desobediencia a Cristo? Aún en las tentaciones, porque vienen las tentaciones, Dios provee una salida. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. El llamado de Dios sobre tu vida y su pueblo no puede ser disminuido ni apagado, a menos que tú lo permitas. Dios le ha dado libre albedrío a todas las personas. Y, a diferencia de un ladrón, Dios respeta tus decisiones, tus límites, aunque Él sabe que en el final, en los días final, tu destino vendrá por medio de tus decisiones, sea una destrucción o sea vida eterna, depende de lo que escoges. Aun cuando elegimos mal, desde el principio Dios dio a sí mismo, se dio a sí mismo en la carne en Cristo Jesús para morir por todos los pecados de toda la humanidad. No hay otro Dios dispuesto a entrar a la humanidad, sufrir horriblemente, todo para levantarte a ti del hoyo del pecado, hacia la pureza, hacia la santidad, la gloria, la victoria y la autoridad en Cristo. Esa es la buena noticia de Jesús. Por estas buenas noticias, Él permite que las personas permanezcan en su pecado y esclavitud si así lo eligen, mientras Él las expone a su bondad para que algún día lo elijan a Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente, por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Dios no quiere que nadie perezca. ¿Te quedarás y crearás solo cuando ves los milagros de Dios? ¿Te vas a unir a Él y a sus propósitos entre medio de una gente que pues no está rendida por completo? Y aún así permanecer fiel. Jesús sanó, liberó y enseñó sobre el reino de los cielos, pero no todos creyeron en Él. Los fariseos son frecuentemente descritos como observando a Jesús, viendo si sanaría en el día de descanso, buscando maneras de acusarlo, provocándolo, tratando de atraparlo en algo que pudieran torcer en su contra. Juan capítulo 15, verso 20 dice, ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes.
Las películas y las series cristianas enseñan a esos fariseos como unos pocos, unos cuantos que molestan aquí y allá, pero en los tiempos de Jesús eran en los cienes, en los cientos. La verdad de las buenas noticias es que siempre va a haber personas que se van a oponer a las maneras verdaderas de Dios. Y estas personas, influenciadas por la oscuridad, creen que están haciendo lo correcto. Se sienten como que es su propósito exponer a los líderes cristianos, a mostrar a otros la verdad. El otro día estaba yo en YouTube y noté que varios de líderes cristianos y organizaciones estaban hablando sobre otros líderes cristianos y otras organizaciones. No para apoyarlos y hablar el bien de ellos, sino para criticarlos, para corregirlos en público, como si estuvieran reportando noticias para la comunidad cristiana. Y me acordó de algo que observé y escuché de la apóstol Catherine Crick, que en vez de enfocarnos en los que otros están haciendo o diciendo, tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer. Si nos enfocamos en la gente, fácilmente podemos ser desviadas de nuestro propósito principal, que es equipar a los santos para que todos podamos crecer en unidad en Cristo Jesús. En Efesios 4, versículos 12 al 13 dice, ellos tienen la responsabilidad, hablando de los dones que Cristo le dio a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué logramos hablar de otros? Si estos líderes cristianos necesitan corrección, que Dios los corrija. Si les preocupa los nuevos cristianos, los cristianos jóvenes, pues enséñenle la palabra. Preparen a los santos, como leímos, para las obras de Dios, enfocándonos en el llamado de Dios para nuestras vidas. Y así animamos al resto de la comunidad cristiana a crecer en Cristo, en el Espíritu, amar perfectamente a Jesús. En vez de estar, lo que aquel dijo, eso yo no estoy de acuerdo y eso no es lo que dice la palabra. Enseña la palabra. Permanecemos fieles aun cuando se ponga difícil, cuando surgen las falsas acusaciones, cuando nadie nos crea, cuando la justicia de Dios parezca tardar y cuando experimentamos persecución de otros, incluso de otros cristianos o que se llaman cristianos. Jesús hizo milagros, confió en el Padre Celestial, hizo lo que debía hacer. Entre medio de estos y aquellos y toda esta gente que se oponía y estaba hablando y criticando y diciendo mal cosas de él, porque no podían reconocer que la obra de Dios estaba siendo manifestada, pero no en la manera que ellos querían, no en la manera que ellos esperaban y no en la manera que ellos aprobaban. Jesús mantuvo su mente y su corazón en alguien más. Él se apartaba con el Padre Celestial para que su corazón no fuera afectado por las palabras de los hombres, sino por las palabras de su Padre Celestial y nuestro Padre Celestial. Al final, la gloria de Dios fue manifestada en la muerte y la resurrección de Jesús. Y aún así, no le creyeron. No todos le creyeron. En Gálatas 5, versos 16 al 17, te habla de vivir por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu.
y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. La carne dice, oh, eso no parece que es bueno, tengo que corregir a esa persona. El espíritu dice, Dios lo va a corregir. Tú haz lo que yo te dije que hicieras. Amén. Amén. La carne o los deseos humanos quieren comodidad inmediata, lo fácil, pero estas no forman parte del caminar del creyente. Entonces la carne demanda las cosas según lo que desea. Y esto, pues, no debería de sorprendernos ni decepcionarnos. Cuando vemos personas, aún personas que amamos o respetamos, elegir el camino fácil hacia su propia destrucción. Estaba leyendo en la Biblia cuando Josué llamaba al pueblo de Dios a ser fieles, a elegir las maneras de Dios, aunque tenían que vivir entre medio de los cananeos, de aquellos que no estaban rendidos a Dios, que tenían otros dioses, que hacían las cosas por medio de esa naturaleza pecaminosa. Aunque Dios le había dicho que sacaran a esos de entre medio de ellos no estaban en obediencia. Hay una diferencia entre crecer entre medio de la mala hierba y aún así reflejando la gloria de Dios, la luz de Dios, la pureza de Dios, y aquellos que se alinean con la mala hierba, le dan oportunidad que se acerquen, crean intimidad, relaciones personales profundas y bien cercanas con personas que no están rendidas a Dios. El pueblo de Israel, aunque Josué le decía, mantente sirviendo a Dios en todo, no como los cananeos. Ellos decidieron vivir un poquito más cerca a los cananeos, para que entendamos por qué Dios advertía sobre esto. Tienes que saber que históricamente en Canaán, en esos tiempos, esa nación sacrificaba a sus hijos a dioses. Hacían todo tipo de obscenidades y maldad constantemente, cosas que no se habían visto desde los tiempos de Noé, cuando todo pensamiento era perverso. Y aunque no era toda la humanidad, sí esta maldad era cierto de los cananeos en ese tiempo. Muchas veces Dios nos fortalece usando las dificultades que nos rodean. Nos afina para un llamado mayor. Muy parecido a David, que derrotó al león y al oso para ser preparado a ser un campeón de gigantes. Dios permite que esta maleza crezca a tu alrededor. Simplemente no estés abrazando a la maleza y contaminando la pureza que Dios ha sembrado en ti. Jueces 3 del 1 al 2 dice, el Señor dejó a ciertas naciones de la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Cuando Dios permite que la maleza crezca en medio de la buena siembra, es para que aprendas a pelear. Dios te va a dar un entrenamiento necesario para que seas victoriosa en Él. Él enseña nuestras manos a la batalla. No es una batalla física, es una batalla en el espíritu. A crecer en sabiduría, en discernimiento, a saber cuándo y cómo usar nuestra autoridad en Cristo Jesús y cómo mantenernos cubriendo nuestro dominio, lo que Él nos ha dado, que ha puesto nuestras manos en cargo. Jueces 3, versículo 4. El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Nuevamente, Dios utiliza esa maleza, esas personas que no son rendidas a Dios, para probar nuestra fe, para que crezcamos en el Espíritu. Vemos que Dios permite la oscuridad que se acerque. ¿Vamos a permanecer fieles o vamos a incluir la oscuridad en nuestra vida y crear una mezcla a la cual no hay distinción sobre la buena siembra y la mala? ¿O vamos a permanecer puras en Jesús, libertando a los cautivos, limpiando a lo impuro, o nuevamente permitir que lo impuro nos contamine? Jueces 3, versículo 10 dice, el Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él.
El Espíritu del Señor vino sobre las personas escogidas, porque Dios es fiel a su pueblo. Él te llamó a una situación difícil. Su Espíritu está sobre ti para la tarea que tengas por delante. Para todo creyente en Jesús, el Espíritu de Dios está dentro de ellos. Pero también viene una unción de lo alto para la humanidad, para ser de bendición a otros, que te fortalezca y te entrene en un llamado más allá como Jesús. La decisión es nuestra. Nos levantamos como la buena semilla sembrada en la tierra, aunque tenemos que pelear y perseverar. Vamos a ser contadas como parte de una buena y sólida cosecha para que Dios pueda confiarnos más y así volver a fortalecernos. La clave que encontré cuando estaba leyendo en el libro de Jueces en la Biblia es sobre la honra. Honramos el pacto de Dios, su compromiso con nosotros, sus caminos, y entonces estamos en la protección de Jehová, en su cobertura. Mientras deshonramos el trabajo que Él ha hecho o invitamos a la oscuridad a acercarse un poquito más, le damos entrada a esa oscuridad y pues ahí se va la cobertura, la protección. Es un lugar de advertencia y aun cuando pensamos que somos justos, debemos reconocer y permanecer humildemente que tenemos que estar sometidos a Dios, a su palabra y a su camino, para no seguir en los deseos de la naturaleza pecaminosa, de la carne, y disminuir la plenitud del llamado de Cristo sobre nuestras vidas. Jueces 21-25 dice: en esos días Israel no tenía un rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto, según su propio criterio. Suena bien familiar. Hoy en día todo el mundo dice: yo sé lo que es correcto de acuerdo de lo que yo sé. Nadie me tiene que decir. Yo sé escoger lo correcto. Bueno, que Cristo sea nuestro Rey, que seamos sus siervos para siempre y reconozcamos que no vivimos para nosotros mismos, para nosotras mismas, sino para que Él reciba toda la gloria y así completar nuestro llamado en Cristo. Oro ahora mismo para que esta verdad sea sembrada profundamente en ti, para que sepas temer al Señor, seguir sus caminos y siempre rendirte a su llamado. Declaro tus oídos a escuchar su voz claramente y declaro silencio a todo espíritu mentiroso que haya intentado hablar una identidad falsa sobre ti. Declaro valentía sobre ti en el nombre de Jesús, que seas capaz de hacer más de lo que jamás imaginaste, porque sabes que lo puedes hacer todo a través de Cristo Jesús, quien te fortalece. Declaro la mente de Cristo sobre ti ahora mismo, que todo espíritu tormentoso se vaya en el nombre de Jesús, que será su luz para el mundo como Jesús lo es, que tu luz brillará aún más fuerte este día, para que sin importar dónde te encuentres y quién esté a tu alrededor, sepas que todo el cielo te respalda, porque tú has decidido hacer Jesús tu Rey, el Señor de tu vida, y has rendido tu vida por completo, tus deseos, tus sueños, para seguirle con todo tu corazón. Sé fuerte y valiente. Entra en el feroz llamado de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amiga o amigos, quiero pedirte tu apoyo para este podcast, pidiéndote que lo compartas con alguien. Y para quienes ven o escuchan desde los Estados Unidos y México, gracias. Oro para que esto alcance aún más naciones para la gloria de Dios. Dulces abrazos, amigas.